Muchas gracias, Pastora Alba. Qué bendición poder estar con ustedes este 24 de enero del año 2021. ¿Sabe? Me tiene con gran expectativa esta serie profética que hemos iniciado recién la semana pasada, y en esta oportunidad queremos compartir un poco sobre la revelación en la iglesia actual. Y lo cierto es que si vamos a hablar de revelación y vamos a hablar de la iglesia, haríamos bien en definir estas dos palabras claves de lo que hoy queremos abordar. Comencemos un poquito con lo que es revelar. Hemos venido por varios años ya hablando de este tema, pero no deja de ser actual, no pierde su vigencia, porque sabe, cada vez más necesitamos tener la claridad de lo que Dios está queriendo revelar a sus hijos. En ese sentido, revelar significa develar, es como quitar una cortina, quitar algo que está encubriendo o que está tapando lo que está del otro lado. Es mostrar lo que estaba oculto, pero que ya estaba. Cuando usted va o iba al cine, al teatro, no porque tenga nada de malo, sino porque ahora con las restricciones pues no podemos ir a ciertos lugares. Pero lo cierto es que había una cortina y detrás de esa cortina había todo un movimiento. De repente, en el caso del teatro, habían actores, había toda una escenografía. Todas esas cosas ya estaban allí, pero usted no lograba verlas hasta que el telón o la cortina era corrida y entonces se permitía ver lo que ya estaba allí. La revelación es así. Las verdades de Dios son eternas, ya están, han estado siempre. Simple y sencillamente las vamos encontrando o se nos van develando en la medida que Dios sabe que es el momento oportuno para nosotros entrar en contacto con esa verdad o esa revelación. Siguiendo un poquito con lo que es revelación, tiene que ver también con dar a conocer lo secreto, pero volvemos, lo secreto que ya es. Algo que es secreto, simple y sencillamente, la característica que tiene es que no es conocido aún, pero no quiere decir que no exista. Ya está, simplemente no se ha dado a conocer. Dice Romanos 16:25, si me acompaña un momento en Romanos, capítulo 16, verso 25, dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado o que se ha mantenido, oculto desde tiempos eternos. Un misterio que estaba oculto, pero que ahora es revelado. Se da a conocer. En ese sentido, reiteramos, la revelación tiene que ver con dar a conocer aquello que estaba oculto o escondido o que era secreto, pero que ya estaba allí. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de lo que la revelación tiene con el hecho de manifestar o de sacar a la luz aquello que estaba escondido o que estaba en lo secreto. Hay una conexión entre la revelación y en esta manifestación de dar a conocer las cosas que estaban ocultas. Hay una relación con la autoridad. Interesantemente, la revelación y la autoridad están vinculadas. En Mateo 7, en los versos 28 y 29, leemos una escritura muy interesante y dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener la misma información de lo que contiene la revelación, pero si a mí no me fue revelada esa información, simplemente llegó a mi conocimiento, el resultado que tendrá compartir esa revelación será distinta, porque uno lo vivió y el otro lo repitió. Ahora bien, es posible que cuando uno haya escuchado una revelación manifestada a través de una palabra, la pueda recibir en su espíritu y que el espíritu en nosotros alumbre esa palabra y dé convicción a nuestro espíritu de que eso es verdadero. En ese sentido, podríamos decir, entre comillas, que la hicimos nuestra. Y al hacerla nuestra, entonces se torna en una verdad que también a lo interno el Espíritu reveló a nosotros. Pero cuando simple y sencillamente estamos repitiendo lo que fue revelado a otro, pero a mí no se me ha revelado en lo interno, entonces el efecto que se produce es distinto. ¿Qué queremos decir con esto? En esta escritura de Mateo 7:28,
Muchas de las cosas que Jesús está diciendo eran escriturales, muchas de las cosas que él compartía iban de acuerdo a lo que ya estaba en los lineamientos de la ley, pero la gran diferencia era que en el caso de los escribas, a ellos no les era revelado esas cosas, simplemente era una repetición de aquellas cosas que habían sido establecidas en el principio. Pero cuando Jesús hablaba, cuando la palabra salía de su boca, la gente sí se admiraba de esa doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. En la medida que verdades nos van siendo reveladas y compartimos y actuamos y operamos sobre esas verdades que han sido reveladas, hay una autoridad que es hecha manifiesta por causa de que estamos operando y actuando en obediencia a lo que nos fue revelado. Otra cosa interesante a lo que nos lleva la revelación es que hacemos conforme vemos. Y esto va vinculado a lo que hablábamos hace un momento, porque conforme a lo que se me revela, entonces yo hago, o yo digo, o yo opero sobre aquello que se me revela. Juan 5, el capítulo 5 nos habla sobre esa dinámica con la cual Jesús caminaba, hablaba, hacía, y lo dice de esta forma en Juan 5 del 19 al 20. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace, ¿sí? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Interesantemente, la revelación es un resultado del amor del Padre para sus hijos. Él le revela o le muestra voluntariamente los misterios, los secretos, las verdades, lo que tiene que darse a conocer por causa del amor, pero también por causa de que una vez que esa revelación es manifestada, eso trae gloria al Padre. Dice aquí: mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando la gente se maravillaba por las obras o las acciones producto de la manifestación de una revelación, ese maravillar en la gente lo que traía era glorificar a Dios. Entonces Dios recibía la gloria debida a su nombre. En ese sentido, la revelación no tiene que ver con lo extraordinario del hombre o mujer de Dios que recibe de Dios. Tiene que ver con el resultado que esa manifestación de lo revelado va a traer a favor de glorificar a Dios, quien da la revelación, para empezar. Seguimos un poquito. Dice por acá: la revelación nos abre un camino. Dice, abre camino para ser, para conocer y para hacer. Y es importante entender la importancia de cada uno de estos tres elementos, porque una cosa es ser, y eso tiene que ver con identidad. En unos momentos vamos a hablar un poco sobre la importancia de que la iglesia tenga clara su identidad. Nos habla de conocer, que es importante porque el pueblo que no conoce entonces perece. Una escritura que vamos a compartir más adelante habla sobre cómo el pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay verdades que necesitan ser conocidas porque son asuntos de vida o de muerte. En ese sentido, el conocimiento que trae vida es imprescindible para los hijos, para la iglesia, para la humanidad misma. Y el hacer, que es lo tercero de lo que estamos hablando, es importante por lo que explicábamos hace un momento. Cuando manifestamos, actuamos, operamos sobre aquello que nos es revelado, esa acción trae gloria a Dios. Esa acción en obediencia es adoración en sí mismo. Y una de las cosas interesantes de la adoración es que Dios responde a esa adoración. Cuando Dios es adorado, Él responde en una manifestación. Y cuando Dios se manifiesta, la gente lo glorifica. Y cuando la gente glorifica a Dios, entonces hay un ciclo activo en el espíritu que comienza entonces a fluir. Y es ese ciclo del hecho de que Dios revela para que podamos operar en un nivel de conocimiento y en un nivel de identidad mayor y superior, y que lo que emane de ese conocimiento y lo que emane de esa verdad y de ese saber y ese ser pueda entonces traer acciones
que puedan traer gloria a su nombre, que la gente se maraville, porque aún mayores obras son hechas y la gente glorifica a Dios. Y en la medida que la gente glorifica a Dios, hay un ámbito de un espíritu de fe que se abre para que entonces la gente pueda recibir y creer al Dios de la verdad y al Dios de la revelación. Así que la revelación nos abre camino para ser, para conocer y para hacer. Otra cosa importante es lo que nos dice Juan 5:30, afirma lo que decíamos hace un momento: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Juan 5:30, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Según oigo, así juzgo. O sea, el hombre espiritual no juzga por la vista natural, sino por lo que escucha del Espíritu. Y en ese sentido, el juicio entonces es justo porque no viene de la propia concupiscencia del hombre, varón o mujer, sino que viene de lo que escucha, de la voz de Dios que está recibiendo y percibiendo. En Juan 5:36, unos versos más adelante de esa escritura anterior, dice: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cuando se manifiesta lo revelado, cuando esa obra, esa acción es evidente ante otros, eso trae testimonio de que somos del Padre, que el Padre nos envía. La revelación entonces te muestra lo que has de hacer, te muestra lo que has de decir, afirma tu posición, eso nos habla de identidad. Te habilita, es decir, poder y autoridad, te habilita para hacer esas obras, dan testimonio de que eres hijo de Dios. Y si es así, entonces eso desencadena el reconocimiento de Dios. Y vea que digo el reconocimiento y no el conocimiento, porque una cosa es reconocer, yo reconozco en dos sentidos. Uno, porque vuelvo a conocer, porque creemos que en la eternidad conocimos a Dios, pero reconocemos también en el sentido de que algo que no lográbamos definir, algo que no lográbamos entender qué era, de repente lo reconocemos. Es decir, eso es como cuando tú ves a alguien que está en medio de la penumbra, de la oscuridad, a una distancia, pero de repente hay un reflector que viene y vierte luz sobre esa persona. No sabías quién era, pero cuando la luz viene, entonces lo logras reconocer. Cuando las obras se manifiestan y traen gloria a Dios, permiten que la gente reconozca quién es Dios. Y eso es tema para otro momento, otro compartir, pero es interesantísimo. ¿Qué más podemos hablar de este tema? Bueno, dice... nos da, el hacer estas obras dan testimonio de que somos hijos de Dios, desencadena, dijimos, el reconocimiento de Dios, quien a su vez recibe esa gloria para soltarte más revelación para lo que ha de venir. Y aquí es importante hacer una pausa y decir lo siguiente: la revelación no es un fin en sí mismo, la revelación es un medio. Es el medio a través del cual Dios permite dar a conocer para que los hombres lo conozcan a Él, para que podamos estar fundamentados y cimentados en una verdad que nos habilita para hacer y para conocer. Es un medio. Si nos dedicamos nada más a buscar la revelación, entonces tendremos mal concebido el concepto de esto, porque no es una finalidad en sí mismo, es realmente un medio. Y eso nos lleva a lo siguiente. Segunda de Corintios 3:18. Escuchemos con atención lo siguiente. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Imagen tiene que ver con un reflejo, como por el Espíritu del Señor. La revelación entonces te va llevando por estadios. Hay cosas que Jesús le decía a los discípulos: miren, hay cosas que no van a entender ahora, pero las van a entender después. Hay cosas que el Espíritu de Dios va a ir revelando en la medida que sepa que estamos listos para poder digerir, operar, recibir, actuar sobre aquello que nos está mostrando. Hay verdades que no dejan de ser verdades, pero que en el momento no indicado, si esas se dan a conocer, podrían hacer más daño que bien, porque el receptor tiene que estar listo,
tiene que estar dispuesto, tiene que estar preparado para poder recibir esa dosis de verdad o esa revelación que se le ha de compartir. Y el Espíritu de Dios sabe perfectamente estas cosas y sabe cuándo Él ha de mostrar o revelar las verdades que necesitamos conocer y entender en un momento determinado. Bien, sigamos un poco más. Quisiera en esta oportunidad hablar un poquito sobre lo que nos sucede cuando hay falta de revelación. Estamos hablando de la revelación para la iglesia en la actualidad. Cuando hay falta de revelación, entran otros elementos que, como dije hace un momento atrás, tratan de emular o repetir o imitar lo que la revelación realmente es, pero no tienen el mismo efecto, no surte el mismo efecto porque no es producido por una genuina revelación personal. La falta de revelación, entonces entra la imitación, entra la religión, el legalismo y eventualmente la muerte. Y esto es lo que Oseas nos dice en el capítulo 4, en el verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento trae una destrucción al pueblo. De ahí la importancia de que podamos operar, que la iglesia actual pueda operar en un genuino conocimiento, en una verdad revelada de Dios. Por tanto, dice Isaías capítulo 5, en el verso 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Cuando hay falta de conocimiento, entonces entramos en una cautividad. Yo creo que el Espíritu de Dios está queriendo que seamos libres en este tiempo para no ser cautivos de la ignorancia. La ignorancia no tiene que ver con que alguien no sea inteligente o cuán inteligente alguien es o no es. La ignorancia tiene que ver con el desconocimiento de la verdad. Cuando desconocemos la verdad, y la Escritura nos dice que solo la verdad nos hace libres, cuando desconocemos la verdad, entonces entramos en cautividad. No tiene nada que ver con inteligencia, no tiene nada que ver con cuánto yo sé en el conocimiento natural, carnal del hombre. Tiene que ver con cuánta verdad ha alumbrado, ha iluminado, cuánta verdad me ha sido revelada, de tal manera que conociendo la verdad seremos verdaderamente libres. De ahí la importancia de la verdad revelada, porque esa verdad revelada trae liberación. Esa verdad revelada te permite entrar en una dimensión de libertad que la falta de conocimiento viene y trunca, y lo que te produce es todo lo contrario, que es una cautividad. Quisiera en esta oportunidad traer a memoria algunas palabras que nuestro amigo, el apóstol y profeta Giovanni Silega, nos compartía por ahí del año 2019. 2-3 ideas importantes que quiero dejar contigo en esta oportunidad porque creo que te van a bendecir. Una de ellas es que la fidelidad se va a medir conforme a la visión de lo que se te reveló. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te va a pedir cuentas por lo que Él te mostró a ti. En ese sentido, hay un peso de responsabilidad corporativo, pero también hay un peso de responsabilidad que es particular, que es personal, que tiene que ver con las verdades que Dios reveló para tu vida, para mi vida, en la asignación, en el llamado, en aquellas cosas que Él determinó que nosotros fuésemos e hiciésemos. Lo segundo es que tú necesitas ser fiel al que te constituyó. Y el que te constituyó conforme a un diseño revelado. Entonces es importante ser fiel a el diseño revelado de aquel que nos constituyó y nos estableció. Lo siguiente es que cuando manifestamos lo que Dios no nos mandó a hacer, es decir, cuando operamos en lo que no ha sido revelado, entonces eso viene a equivaler como a quemar fuego extraño. De ahí la importancia de que nosotros operemos, actuemos conforme a lo que nos ha sido revelado. No sea que nos encontremos manifestando aquello que Dios no nos mandó a hacer. Y lo último que quiero dejarte de esta serie de pensamientos de nuestro amigo Giovanni Silega es que lo más importante de la revelación es la expresión. ¿Cómo voy a expresar aquello que Dios me reveló? Vea qué importante. Se lo dejo
con una cápsula de meditación que yo sé que le va a traer bendición a su vida. Ahora bien, podemos actuar por obediencia a lo ya establecido, y esto me hablaba el Espíritu hace unos pocos días atrás. Me decía, puedes actuar por obediencia en aquello que ya establecido. Ya está establecido, lineamientos, reglas, mandamientos. Y me dice, y eso está bien. Está bien porque te va a traer bendición. ¿Cómo así? Vámonos a Deuteronomio capítulo 5. Ahí lo vemos de la siguiente forma, desde el verso 1, en el capítulo 5 de Deuteronomio. Por supuesto, estamos en el contexto de los mandamientos, donde viene la Escritura y nos dice que Moisés reúne a todo el pueblo de Israel y le dice, escucha con atención Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que las aprendas y las obedezcas. Vea qué sencillo, apréndala y obedézcala. Moisés no le estaba diciendo para que te caiga la revelación, para que el Espíritu te muestre de que esto es verdad. No, dice, hey, aprendan y obedezcan. Estos son los lineamientos, estos son los mandamientos. Y continúa diciendo lo siguiente, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Es decir, eso lo que requiere es que haya una obediencia al lineamiento y hay una bendición que está ya apartada, asegurada al seguir ese lineamiento o ese mandamiento. Dice, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Y verso 10, entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. ¡Qué hermoso! Maravilloso. Todo es por causa de obedecer a los lineamientos y los mandamientos que el Señor tu Dios te dio. Y lo que yo recibía respecto a esto es que el Señor me decía, esto está abierto para todos. Todos pueden obedecer a los lineamientos que ya están establecidos. Solo tienen que seguir la receta y van a obtener el resultado. Hasta un impío podría seguir esos lineamientos y si los cumple en obediencia va a tener su bendición, porque Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse, y la consecuencia de esa bendición estará por causa de la obediencia a la premisa o al mandamiento. Pero si usted se detiene a meditar un poco en eso, se dará cuenta que de repente seguir u obedecer los lineamientos o mandamientos podría o no quizá requerir de una revelación muy particular. Quizá lo que más se requiere es obediencia, es ser obediente, no quizá ser una gran antena receptora del Espíritu, sino ser un vaso que esté dispuesto a obedecer. Y en ese sentido, eso está al alcance de todos. Todos podríamos obedecer y ser receptores de las bendiciones que están establecidas por seguir un mandamiento. Eso está muy bien, pero hay acciones, hay respuestas concretas, específicas, que requieren ser reveladas para temporadas o momentos particulares. Estos traen un rompimiento y una respuesta sobrenatural de Dios. Y por eso es que hoy estamos tomando este momento, este tiempo, para hablar sobre la revelación en la iglesia actual. Porque estamos viviendo un tiempo donde la iglesia necesita saber quién es, necesita saber a qué ha sido llamada y necesita saber qué es lo que Dios está pidiendo de ella y qué diseño es el que Dios ha tenido de ella desde siempre para que podamos operar conforme a ese diseño. En ese sentido, la iglesia entonces necesita tener claridad de identidad. ¿Quién es y a qué ha sido llamada? Quiero que me acompañes al libro de Efesios,
en el capítulo 1, versos 21 al 23, para que meditemos un poco en esta palabra que dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1, desde el verso 21 dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Eso quiere decir que incluye este mundo y también incluye el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, Cristo es la cabeza, la llena y la completa. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esta escritura nos dice que la iglesia entonces es un cuerpo de gobierno, encabezado por Cristo, unido y fusionado a Él, y cuya autoridad está por sobre todo. Cristo fue establecido como autoridad y cabeza de todo para beneficio de la iglesia. La cabeza está vinculada al cuerpo y el cuerpo opera conforme a la naturaleza de la cabeza. Eso quiere decir que este cuerpo llamado iglesia es un cuerpo de gobierno, porque debe de operar conforme a la naturaleza de la cabeza. Y esa es parte intrínseca, importantísima, indispensable de lo que tenemos que comprender, que es la identidad de la iglesia, y sobre todo para este tiempo. La iglesia es un cuerpo de gobierno, un cuerpo que está fusionado, unido. Aquel que según el Señor es un espíritu, un solo espíritu con Él, dice la Escritura, y esa cabeza gobierna sobre todo, y gobierna sobre todo para beneficio del cuerpo, para beneficio de la iglesia. Somos un cuerpo de gobierno. Yo me hablaba respecto a lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses. Y lo cierto es que como nunca antes la iglesia necesita entender que es un cuerpo de gobierno. Y que es un cuerpo de gobierno porque está fusionado y es parte de una cabeza que ha sido puesta como autoridad por sobre todas las cosas. Gobiernos, potestades, autoridades en este mundo y después de este mundo. En ese sentido, la iglesia necesita entender que su posicionamiento en Cristo Jesús está por encima de las autoridades terrenales que pueden ser establecidas por hombres mismos y por voluntades de hombres mismos también. Y bueno, por supuesto está aquella escritura que dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y demás. Eso sería oportunidad para otro momento de reflexión y de enseñanza, pero lo cierto es que bajo los esquemas sociales actuales y políticos actuales, los hombres eligen a los hombres. Y cuando entendemos que es Dios el que establece la iglesia, entonces entenderemos que espiritualmente hablando la posición de la iglesia como un cuerpo de gobierno fusionado, en la medida que está fusionado y es uno mismo con Cristo como la cabeza, es un nivel de autoridad superior a cualquiera existente en la tierra. En ese sentido necesitamos entender nuestra identidad y nuestra función. Muchas veces como iglesia operamos no como un cuerpo de gobierno, sino como una organización de proyección social terrenal. Y en ese sentido entonces nos supeditamos a las autoridades que están localmente establecidas. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando de que vamos a entrar en un caos o que vamos a entrar a desconocer autoridades locales o terrenales. No, no se trata de eso, pero sí se trata de entender cuál es la naturaleza de la iglesia como un cuerpo de gobierno fusionado a una cabeza llamado Cristo, cuya autoridad está por encima de toda autoridad en este mundo y en el venidero. Por lo tanto, dice Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios
que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, dice el apóstol, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Vea qué interesante. No consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. A veces podemos entrar en un riesgo, podemos entrar en un extremo peligroso. Cuando creemos que todo lo que es revelación se queda como en un mundo de ideas. Ese es un extremo peligroso. Y el otro extremo peligroso es cuando decimos, no, tiene que haber acción, tiene que haber obras, y entonces nos quedamos solamente con las obras, pero sin revelación. Yo creo que Dios está interesado en que entremos en un equilibrio y en un balance, que las cosas que hagamos las hagamos porque fueron reveladas, que las cosas que hagamos las hagamos como el resultado de la habilitación para operar, para ejecutar, basado en aquello que Dios nos reveló en nuestra asignación, a lo que nos ha llamado a hacer, a conocer y a hacer en este tiempo. Y como dije anteriormente, hay muchas cosas que podemos hacer que ya están establecidas como lineamientos, y está bien, y las podremos hacer. Pero hay asignaciones particulares que Dios por su Espíritu nos revela en el cuerpo de forma específica, que de repente han sido asignaciones muy particulares, funciones muy específicas, asignaciones con nombre y apellido, si usted lo quiere poner de esa manera, que esas quizá no habrá otro que deba de ejecutarlas o hacerlas, sino aquel a quien Dios comisionó para eso. En esa línea, obedecer sus mandamientos y gozar de sus bendiciones está al alcance de todos. Pero cuando se requiere escuchar la voz de Dios y su directriz específica, se ocupa una iglesia profética dispuesta, una iglesia profética sensible a su voz, una antena receptora eficaz, por así decirlo, porque como iglesia de este tiempo tenemos una responsabilidad. En el Israel de antaño, el status quo, es decir, el cómo estaban las cosas, aún en condiciones adversas o inclusive distorsionadas o aberradas, se mantenía muchas veces ese status quo hasta que se levantaba una voz, hasta que alguien cobraba conciencia por lo que Dios hablaba y mostraba. Y hoy día esa voz debería de ser corporativa. Esa voz debería de ser a través de una iglesia profética anunciadora. Vea lo que sucedía en los tiempos de los jueces, capítulo 5 del libro de Jueces, y aquí voy aterrizando este breve mensaje de este 24 de enero, pero dice Jueces 5, 6 al 7, versos 6 al 7, dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Yo creo que hoy día la voz de Dios sigue resonando, y este principio de la recepción de la voz de Dios y lo que Dios revela, y la necesidad de que ya sea individual o corporativamente nos levantemos de acuerdo a la voz que escuchamos, a la voz de Dios que escuchamos, de acuerdo a lo que Dios ha revelado, sigue siendo sumamente importante. Muchas veces el status quo se va a mantener hasta que alguien se levante, hasta que alguien que percibió, recibió y fue sensible a la voz de Dios. Y cuando digo a alguien me refiero a que puede ser tanto una persona, un grupo de personas, una colectividad o el cuerpo de Cristo mismo como iglesia profética, hasta que se levanten para tomar la posición y para tomar la asignación divina que se ha propuesto para ellos, para nosotros en este tiempo sobre la faz de la tierra. Mi oración, amados míos, para este tiempo va en línea con el hecho de que la responsabilidad de la iglesia trasciende lo social.
La responsabilidad de la iglesia implica operar en la naturaleza del cuerpo, en la naturaleza de la cabeza que gobierna ese cuerpo, en la capacidad de la cabeza que es Cristo, cuya autoridad está por encima de toda autoridad. Si la iglesia se somete a nivel de principios bajo una autoridad de hombre únicamente, estará entonces incumpliendo su diseño de que está fusionada a una cabeza cuya autoridad está por encima de toda otra autoridad. Amados míos, estos son tiempos delicados para la iglesia. Necesitamos entender nuestra naturaleza y nuestra identidad. Necesitamos entender que hay cosas que no son negociables en el diseño de Dios, que hay cosas que no podemos permitirnos distorsionar porque parece que son buenas, porque parece que son aceptables, porque parece que es lo que la gente espera. Yo creo que es un tiempo donde como iglesia necesitamos verdaderamente preguntarnos, ¿y qué es lo que Dios espera de nosotros? La responsabilidad entonces de la iglesia trasciende lo social, implica operar en una naturaleza de cuerpo que está acoyuntado con una cabeza. Hay cosas buenas que la iglesia puede hacer, pero si descuida las que nadie más puede hacer porque son su asignación divina, entonces vamos a tener problemas. Porque entonces correremos el peligro de acomodarnos en un molde moral placentero, pero desapercibidos de la verdadera asignación. Mi oración esta mañana, amados, es que nuestros sentidos espirituales sean despertados y que hoy, más que nunca, podamos tener claro cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra asignación. Cuál es nuestra naturaleza, identidad, cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra asignación. Recuerda lo siguiente, podemos estar haciendo cosas buenas y no estará mal, pero si estamos descuidando de hacer aquellas que nos fueron asignadas, si estamos descuidando aquellas que Dios nos dijo que nosotros teníamos que hacer de una forma particular, entonces estaremos dejando un vacío. Estaremos dejando un vacío de autoridad, un vacío de ejecución de aquello a lo que Dios nos llamó. Podemos entretenernos haciendo lo que se ve bien o lo que quizás no es malo en sí mismo. Pero si estamos descuidando la asignación, entonces corremos el peligro del acomodamiento. Y el acomodamiento, amados, es peligroso. Dicen por allí en una anécdota que cuando tú pones a un sapito en una olla con agua, si tú le vas subiendo a la temperatura poco a poco, ese sapito se va acomodando porque está compuesto de tal manera que su temperatura corporal se adapta a lo que está a su alrededor. No se percata de que la temperatura está subiendo hasta que ya es muy tarde. Y cuando el agua está entrando en ebullición, también el sapito mismo está entrando en ebullición internamente, pero ya es muy tarde. Pero si tomas a ese sapito y lo tienes en agua fría y lo colocas de una sola vez dentro de agua hirviendo, ese sapito va a saltar porque va a poder percibir el cambio brusco de temperatura, de ambiente de uno a otro. Esta mañana lo que quiero dejarte contigo es, seamos apercibidos. No sea que nos estén subiendo la temperatura poco a poco y no nos estamos dando cuenta. Hay cosas buenas por allí que pueden hacerse y están muy bien, pero no descuidemos la asignación. No descuidemos el llamado específico. No descuidemos aquello que Dios nos reveló y nos asignó para este tiempo. Hay una responsabilidad en aquellos que hemos recibido revelaciones de la verdad de Dios. Se esperará de nosotros conforme a lo que recibimos de parte de Él. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Amados míos, que en este día pueda ser activado y despertado en nosotros todos nuestros sentidos espirituales, que sean despertados para no solamente hacer aquello que es bueno, sino también hacer aquello que nos fue asignado, para hacer aquello
que específicamente Dios nos ha confiado. Dice la Escritura que hay quienes recibieron, pero también hubo quienes se les confió. El nivel de lo que recibes es uno, el nivel de lo que se te confía es otro. Los dones se entregan, los dones se dan y se reciben, pero hay cosas que son confiadas, y cuando son confiadas el nivel de responsabilidad es superior. Que en este tiempo podamos cobrar conciencia de aquellas cosas que nos fueron confiadas, porque tendremos que dar cuentas de cada una de ellas. Amados, que en este día eso se ha despertado en nosotros, que todo lo que el Padre nos confió, que todo lo que el Espíritu nos reveló, que todo lo que sabemos que traerá cambios en el mundo espiritual y en el mundo natural pueda ser echado a andar, que comience a rodar la verdad de Dios y todo lo que Él reveló a nuestras vidas de forma individual, de forma familiar, de forma corporativa, como iglesia, como nación, para que no vayamos a caer en un estado de estar desapercibidos, sino que por el contrario estemos siempre alertas, siempre activos en escuchar la voz del Espíritu y en operar conforme a aquello que Dios nos confió. Esa es mi oración para ti, para nosotros, para la iglesia en este tiempo, que podamos estar siempre apercibidos de cuál es nuestra identidad como hijos, como iglesia, y estar apercibidos de aquello que Dios nos ha venido revelando y que nos ha confiado, y qué es lo que Dios está hablando por su Espíritu en este tiempo. Habrá cosas buenas en las cuales podrás involucrarte, pero llegará un momento donde no bastará con solamente hacer lo bueno, sino en hacer específicamente aquello que Dios te asignó, específicamente aquello que Dios te confió, porque de eso daremos cuenta absolutamente todos los que recibimos de esa verdad, de esa asignación y de esa confianza del Padre. Que esta palabra te encuentre con bien, te encuentre con salud, te encuentre vivificado, que aun cuando lo escuchen tus oídos naturales, algo sea producido en tu espíritu, que aún traiga salud y sanidad a tu cuerpo físico, que traiga un despertar y un vigor poderoso de la vida del Espíritu de Dios dentro de ti y aún en aquellos que te rodean, que aún la habitación donde te encuentres pueda ser alumbrada por el poder de su palabra y de su vida que es eterna por los siglos de los siglos. Te bendigo y hasta la próxima. Para mayor información, comunícate con nosotros.